Buenas, buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con nuestra dosis diaria de vitamina D. Y en esta ocasión vamos a reaccionar a un enlace bastante interesante que me hicieron llegar por Instagram de una amiga del canal de nombre Codruta Samolia, algo así, más o menos es su nombre. Bueno, es el nombre que tiene de perfil en Instagram, Codruta Samolia. Muchísimas gracias por este enlace, donde no me dio contexto, solo me mandó el enlace, pero por lo que puedo ver del título del video dice que son los momentos más graciosos de Dimash en el Shine Super Brothers temporada 2. Vamos a ver de qué se trata. Y pues vamos a reírnos un rato junto con Dimash, ver qué tanto se divierte y ver qué travesuras hace. Y pues bueno, ahora sí que sin más preámbulos, Ático, cállate los ojos. Vamos a ver este video de los momentos más divertidos de Dimash en el Shine Super Brothers temporada 2. Obviamente, por ser un programa de televisión del canal de Yuku Show, voy a tener que ponerle filtros a la imagen. Espero disculpen los inconvenientes porque se ponen algo intensos con los derechos de autor. Así que pues vamos a ver. 大家好，我是金马西，我在你的综艺《 Ok. 追梦吧》正在优酷 El programa 直播 Chase the Light. 请大家多多关注。我走岔全新舞台，只为奔赴向你们。上 YouTube 锁定优酷频道，和我一起鞠躬吧。Hi everyone, I'm Dimash. I'm going to a new stage just to run towards you. Stay tuned to Youku YouTube, chasing the light with me. Ok, aquí lo que está haciendo Dimash es está grabando las presentaciones, ¿no? Sus cápsulas, sus intermedios, en donde yo imagino que lo han de hacer artista por artista, que se presenten, que presenten el programa y que los inviten a seguir la transmisión. 大家好，我是金马西，我总唱。 Todavía le costaba un poco de trabajo la pronunciación en chino, pero es que sí, no es fácil. No es fácil hablar en chino y tiene alguien ahí que lo está guiando cómo debe de pronunciar cada cosa. Y a Dimash le dio risa que se trabó con las palabras. 和我一起鞠躬。请6倍光速工作室选择你们的一公主题曲目。我们的阵容还是蛮厉害的，有一个最高音。 Ok, ahí es el grupo que le tocó a Dimash. Entonces, este fue donde presentó el medley a Queen con los compañeros que reaccionamos hace poco. Qué bueno, está relacionado ese video, qué interesante. Muchísimas gracias por este enlace, porque vemos más aspectos, ¿no? Y ahí está diciendo uno de los participantes del equipo de Dimash. Y dice, bueno, aquí en nuestra presentación tenemos todas las líneas cubiertas, ¿no? Desde lo más agudo o desde lo más alto. Y pone una imagen de Dimash, yo imagino que fue hasta lo más bajo, ¿no? En donde estaba el otro compañero que tiene una voz muy, muy grave. Qué bueno, me da mucho gusto. Will rock you. I have some ideas for beginning with traditional Kazakhstan instrument. Oh, okay. This one song last not last very good because Ok, aquí está Dimash ya organizando, ¿no? Está diciéndole a sus compañeros del equipo en esta ocasión. ¿Saben qué? Tengo algunas ideas para nuestra presentación de este medley donde mencionó la de We Will Rock You. Dice, tengo unas ideas donde podemos introducir instrumentos tradicionales kazajos al principio de la canción. Y todos sus compañeros dijeron, pues sí, está muy bien. Ya vemos a Dimash maquinando y elaborando, haciendo sus arreglos mentales para después, plasmarlos. Bueno, más bien para introducir las ideas, a ver si eran aceptadas, ¿no? Porque no es decisión nada más de él, son 1, 2, 3, son 5, creo que son 5 participantes en donde tienen que estar todos de acuerdo.
You forget about here. Ahí está Dimash orientando, no sé si sea otro de sus compañeros del equipo, está como que dándole clases de más que nada de apoyo y de la posición vocal que tiene que hacer. Y Dimash lo hizo obviamente a la primera, porque es un maestro y le está enseñando a su compañero cómo debe de apoyarse y todo eso, y le está diciendo que está haciendo algo mal en la garganta, que no está teniendo apoyo en el diafragma. You forget. Wow, ahí vimos una parte del ensayo. Son 6. 六倍光速工作室拉票时间，准备好了吗？计时开始。首先，我只要谢谢大家，然后希望你们可以跟我们一起嗨。现在尤其在投票的环节，你们喜欢吗？你们想不想看王希和迪玛希之后跳舞呢？ Elvis y Dimash. 赶快投票！赶紧投票3、2、1，时间到，谢谢。投票通道关闭。说句实话，迪玛希说话我们未必能听得懂，但是我认为，在舞台上拥有如此惊艳歌声的人，不跟我们聊几句，我心里过意不去。迪玛希，好嘞，好嘞，好嘞，对对对，可以可以，我爱你们中国，我是迪玛希，你好 ，Thank you。谢谢，你好，我爱你们，我是迪玛希，大家好，我爱你们，非常感谢，托罗巴，Jackie Chan, Bruce Lee, 迪玛希 ，That's enough。 Ahí yo imagino que en la entrevista que le estaban haciendo a Dimash, le preguntaban que qué sabía decir en chino y dijo las palabras que se sabía nada más, ¿no? Terminó diciendo zanahoria, Bruce Lee, Jackie Chan. Let me say something with English. Sorry. 他用英文，他用英文。不好意思，I want to say a lot of thanks. It's our meeting after 2 years, so I don't know how to say. I'm sorry. Por lo que se ve, Dimash se lastimó. Trae como que un golpe aquí en la nariz y otro aquí en la mejilla. O en el cachete, como le quieran llamar. Pero sí trae como que unos golpes, uno aquí y otro acá, como que se hubiera cortado, se hubiera pegado con algo. So excited. I have a lot of emotions, so just miss you and love you very much. I'm very happy, very excited to singing in front of you because I do performance with incredible talents. Really, with incredible talents. Guys, a lot of thanks for you. Dimash, what do you think? Ahí están probando el vestuario. I don't know this guy. Really, I don't know him. I don't know him. 现在换我了，换我可以这样子了，换我搭他肩了。Now I can do this. What's wrong with you? What's wrong with you? I understand. You are artist, you know, I understand, but not too much. You not feeling this? Hey, hey. No, I'm just kidding. Okay. 动大，对，你就把你平常见的人共鸣一下，非常好，对，非常好。 one person and 2 people and 3 people. I understand everybody wants one person's room, but 他睡觉不太好，我觉得他休息不太好。 maybe 老师 want sleep by himself. 他说你更喜欢一个人睡吗？我没关系，给你，give you。 Guys, 朋友们，我爱你们，我们的朋友们。 Ok, ahí estaban como que poniéndose de acuerdo, ¿no? Porque por lo que pude leer en los subtítulos es de que les habían asignado 3 habitaciones, pero una habitación era para una sola persona,
la siguiente habitación era para 2 personas y la tercera habitación era para las demás personas, o sea, nada más tenían que repartirse, y Dimash quería ver que quién se iba a quedar la habitación individual, en donde nada más era una persona, y todos se empezaron a poner de acuerdo, y alguien del equipo dijo: ¿saben qué? Yo tengo entendido que Dimash no sufre como que de insomnio o algo así, o a veces no puede dormir bien. Vamos a darle la habitación individual a Dimash, y ya se la otorgaron a él. Y Dimash ahorita le está agradeciendo, ¿no? Está diciéndoles: los quiero mucho. Captain though. Captain 没说话。My bro, my friend. I'm team captain though. You can't speak Chinese, and you can't talk about something about our I'm just performance. kidding. I'm just Yes, kidding. I know. Here you go. Okay. Yes, thank you. I want to cry, guys. Ya, ahí le asignaron la habitación individual a Dimash para que pudiera dormir bien. There's no pork. Really? But where's pork? I want to use pork, you know, guys. Ok, aquí Dimash ya en el momento del desayuno, la comida, está preguntándole a los compañeros: se ve todo muy bueno, pero dígame qué es lo que no tiene cerdo, porque recuerden que por su religión él no puede comer carne de cerdo. 少来，来把那个剩那个搬进去那个什么菜，他说他要吃。No, 没有。Ahí le hicieron una broma al oír de que Dimash no comía cerdo. Uno de sus compañeros le dijo al cocinero o al que le estaba llevando la comida: tráigame un plato lleno de, ha de ser como patitas de cerdo o hombros de cerdo. Dice que Dimash se la quiere comer todo él solo, y Dimash dijo: no, es broma, es broma. Different meaning. Yeah, two different 对健身对不那个这太有毅力了。 I say I'm singer from beginning to the end, 4 months. It's my first time in China. Very hard, you know. Chinese food too spicy and don't understand and don't know. Right now my English a little bit better than before. Ok, aquí le está contando Dimash a sus compañeros sus anécdotas, ¿no? De cuando estuvo en I Am Singer. Lo que nos dijo Dimash fue: cuando yo llegué por primera vez a I Am Singer y estuve ahí durante 4 meses y medio, y se fue muy difícil porque, dice, en primer lugar, la barrera del idioma no les entendía. Dice, en segundo lugar, la barrera gastronómica, ¿no? La comida. Dice, los chinos comen comida muy picante y yo no estaba acostumbrado y no podía comer tampoco mucho. Y le está contando cosas así por ese estilo. 5 years ago. También dijo: ahorita mi inglés es muchísimo mejor a como era antes. Dice, antes también tenía ese problema, ¿no? Que al no hablar chino y al no saber hablar bien inglés, pues tenía problemas de comunicación, tenía que tener un traductor conmigo todo el tiempo. I don't know English, you know, can't speak, don't understand. And no, only one sentence: hello, my name is Dimash. It's enough, you know. Don't know Chinese, don't know English. Oh my God, very hard. Sí, dice que fue muy difícil. No, yeah, little bit better, of course. But I think English more easy than Chinese. Ahí está diciendo Dimash que sí fue muy problemático, que obviamente con este paso de 5 años ha mejorado tanto su chino como su inglés. Dice que habla mejor inglés que chino y que para él, en lo personal, se le hace más fácil aprender inglés que aprender chino. I want to learn Chinese too, but Chinese. Dice Dimash, pero de todas maneras quiero aprender chino. Dice, pero es un idioma muy difícil, muy difícil. Y bueno, hasta aquí llega el video. Estuvo bastante interesante, me gustó mucho esos momentos que casi no se ven, que saben que aquí en el canal nos gusta mostrar. Muchísimas gracias a nuestra amiga del canal, Codruta Samulia, por este enlace que me mandó por Instagram. Y díganme, dears, ¿a qué más quieren que reaccionemos? Déjenme sus sugerencias, sus comentarios aquí en los comentarios de YouTube. O si no, por mensaje privado en Instagram. El enlace para el Instagram del canal está aquí abajo en la caja de descripción del video. Y ustedes díganme qué quieren que sigamos viendo de Dimash Kudaibergen o de cualquier otro artista. No importa, y tampoco no importa el género ni la época. Y pues bueno, ahora sí que si esta video reacción les gustó, regálenme un like. Suscríbanse si no están suscritos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videos todos los días de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Yatico. Los quiero mucho. Los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.